Mi nombre es Eric Alexander Orellana Pugo. Soy estudiante del quinto B de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. En esta ocasión les voy a tratar acerca de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad, específicamente el artículo 12, numeral 12, que abarca el tema de la alimentación de los privados de libertad. Durante la Guerra Civil en los años de 1937 y 1939, la escasez de alimentos era extensible a la población civil como a la población penitenciaria. La población civil recibía una alimentación diferente en función de que si los reclusos estaban sanos o enfermos, principalmente en cuanto a las cantidades recibidas, teniendo en cuenta que el número de los presidiarios o enfermos era inferior al de los presos sanos. Los enfermos podían recibir una doble o triple porción a su vez que el resto. En lo que va de la fecha se han conocido diferentes casos donde los privados de libertad reciben raciones insuficientes en los que pasan inclusivemente días enteros sin poder alimentarse. Esto podría agravarse como una forma de violencia y caos que imperarían en las cárceles de nuestro país, puesto que sí, el Estado ecuatoriano tiene la mera obligación constitucional e internacional de garantizar condiciones que sean dignas a las personas privadas de libertad, incluyendo una debida alimentación suficiente y segura. Además de vulnerar derechos por falta de alimentos, esto también tiene un impacto en la salud física y mental de los reclusos o de las personas privadas de libertad, lo que a su vez aumenta la tensión en los pabellones de los centros penitenciarios. En casos similares se utiliza el hambre como una medida de castigo o como una medida de poder en los centros penitenciarios. En esta segunda sección vamos a analizar la realidad alimentaria en los centros de rehabilitación social del Ecuador. Desde la alimentación, los derechos de las personas privadas de libertad se resumen en estos aspectos, donde todo recluso recibirá de la administración las horas acostumbradas a una alimentación de buena calidad y cuyo valor sea nutritivo y suficiente para que los reos o los privados de libertad puedan mantenerse con salud y fuerzas durante el resto del día. Durante la evolución del sistema penitenciario en nuestro país, se han venido generando varios informes, denuncias, en los que mencionan que en muchos de los centros de privación de libertad, la comida es insuficiente, poco nutritiva y en ciertas ocasiones insalubres. De esta manera, pues se manifiesta que se estaría vulnerando los derechos de los privados de libertad. A principios de los años 2000, los presos empezaron a organizarse contra las malas condiciones que estos padecían. Hubieron motines y huelgas de hambre. Además, empezaron a gestarse las primeras formas de autogobierno, como los comités de los presos. En este contexto, la persona que entraba en un centro de privación de libertad debía de disponer de recursos para poder sobrevivir. Se dice que generalmente quien mantiene a los reos es su familia. Se decía también que se debía de gastar semanalmente $20 de las personas privadas de libertad para abastecer sus necesidades. En esta tercera sección pues vamos a abordar acerca de la crisis carcelaria por la suspensión de los alimentos. En junio de 2024, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos pidió estrictamente medidas urgentes pues para frenar la crisis alimentaria que crecía en las cárceles del Guayas, donde se concentraba la mayor población penitenciaria del país. La situación fue avanzando y se agravó por la deuda que el gobierno tenía con la empresa de alimentos, dejando así a reclusos con escasez de alimentos. El Comité Permanente pues acompañó y respaldó al Servicio Nacional y Atención de Personas Privadas de Libertad y adolescentes infractores, pero inclusivamente recalcaba que esas ayudas sean únicamente temporales. Se dice también que negar la comida en la prisión, inclusivamente advirtieron que es una forma de tortura o una grave violación de los derechos humanos. Más tarde, el 7 de junio de 2024, la jueza constitucional Isabel George ordenó que se restablezca de inmediato la entrega de los alimentos en las cárceles del Guayas, luego de que la empresa proveedora, la Fatoria, suspendiera el servicio por la falta de pago. Se supo decir que el Estado estaría debiendo o destinaría un monto de $30 millones a dicha empresa. La medida pues responde a una acción legal donde este organismo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos,
alertó sobre el riesgo que enfrentan los más de 12.000 personas privadas de libertad desde el 1 de junio, lo cual pues sería algo riesgoso para ellos mismos. Esta jueza pues se dice que también exigió que el organismo encargado permitiera que la supervisión sea transparente dentro de los organismos de los derechos humanos. Asimismo solicitó que se acelere la contratación de un nuevo proveedor y que el Ministerio de Finanzas pues garantice con transparencia los fondos necesarios para los privados de libertad. El presidente Daniel Noboa pues afirmó que el Estado había quebrado relaciones con la empresa La Factoría por supuestos vínculos a que se mencionaba que esta empresa se relacionaba con el crimen organizado. En esta cuarta y última sección abordaremos sobre las conclusiones sobre los derechos y garantías de las personas privadas de libertad, desde un enfoque crítico sobre la alimentación de estos mismos. En conclusión, se reconoce que el derecho a la alimentación es una obligación tanto legal como constitucional, el de garantizar la alimentación de todas las personas, incluyendo quienes se encuentren privadas de libertad en los centros penitenciarios. La suspensión de suministro de alimentos en los centros carcelarios o de rehabilitación social abarca una grave violación a los derechos humanos, siendo así que pues se considera una forma de trato cruel e inhumano. El artículo 12, numeral 12 del Código Orgánico Integral Penal establece que la persona privada de libertad tiene derecho a una nutrición tanto adecuada en cuanto a calidad, cantidad y en lugares apropiados para el efecto. Además de ello, tendrá derecho al acceso libre al agua potable en todo momento. Dentro de nuestra normativa legal de los derechos humanos, absolutamente todas las personas que estén privadas de su libertad conservan sus derechos, a excepción pues de aquellos que se encuentren previstos en la sentencia condenatoria. Entre sus derechos conservados debe mantenerse el derecho a una nutrición adecuada, como ya lo mencioné anteriormente, donde implica la calidad como la cantidad de la misma. Asimismo, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 51, en el numeral 5, garantiza los derechos de los privados de libertad, donde establece que el Estado pues velará por la atención de sus necesidades alimentarias.